Hola, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Elkin Calderón. Estamos viviendo tiempos donde muchas personas quieren buscar a Dios a su manera. Muchas personas, por ejemplo, compran Biblia y la abren en un atril o la colocan abierta en una mesa y consideran que ese es un árbol de aseguranza. Pero la palabra de Dios va mucho más allá. Dentro de la palabra de Dios encontramos declaraciones que han marcado la historia de la humanidad. La declaración, por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La declaración que Dios le dio a Adán y a Eva, la primera pareja de haber sido creada. De todos los árboles que hay en el huerto puedes comer, pero de la ciencia del bien y del mal no comerás jamás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. También tenemos la palabra que Dios le dio a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Tenemos los 10 mandamientos. Tenemos las promesas a Israel como nación y a los patriarcas. Pero también encontramos la palabra evangelio, la cual dice la Biblia que Jesús, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. También más adelante podemos encontrar que el mismo Jesús comisionó a los apóstoles para que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio a toda criatura, para que el que creyere y fuere bautizado, ese sería salvo. Luego el apóstol Pablo en la carta a los Romanos escribe: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio no es un modo de escapar y esconder faltas detrás de la palabra de Dios. El evangelio habla, cuenta de lo que hizo el Señor por los seres humanos. Dios se manifestó en carne y estando en esa condición se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero resucitó al tercer día. Y ese efecto de la resurrección, ese efecto del amor de Dios hacia el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ese efecto del sacrificio del Calvario es lo que se predica como evangelio y es el verdadero evangelio. El apóstol Pablo también menciona que hay otro evangelio que es predicado o otro mensaje. Ese mensaje en el cual tú puedes hacer lo que quieras. Puedes incluso divertirte, puedes embriagarte e ir en contra de la palabra de Dios teniendo la palabra de Dios. Pero ese mensaje no va a beneficiar tu alma. Pero el evangelio de Jesús, el que cambia, el que transforma, el que da vida, el que salva a los seres humanos, incomoda incluso la forma de vivir. ¿Por qué la incomoda? Claro, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando uno está sin el evangelio, está muerto en delitos y pecados. Está en una condición donde tiene existencia, pero no tiene vida. El evangelio es el que da vida al ser humano. Ese es el efecto del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Te cambia toda la vida por completo. Algunos dicen que solamente Dios se interesa del corazón y que la parte externa, pues nada que ver. Pero la palabra de Dios no dice eso. La primera petición de Dios que el Señor le ha hecho al ser humano es precisamente: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Dios comienza a tratar lo interno y cuando te trata lo interno se refleja en lo externo. El evangelio cambia la forma de pensar, cambia la forma de vivir, cambia los hogares, cambia los conflictos por paz. Pero algunos desde la historia bíblica no han estado de acuerdo. Por eso a Jesús le dijeron: dura es esta palabra. E incluso a Jesús mismo lo abandonaron, porque Jesús les predicaba acerca del evangelio. Hoy el evangelio sigue teniendo el mismo efecto cuando es predicado. Solo por el evangelio de Jesús es que tú puedes encontrar verdadera salvación. No te acomodes con una Biblia en tu mano. Dios quiere llevarte mucho más allá. Jesús te ama y te quiere salvar a través del evangelio.